Bienvenidos al Palacio de Armijo, a la sede del Justicia de Aragón. Hoy vamos a presentar este cuadro, La prisión de Lanuza, que, como ven, es un cuadro imponente que ha llenado este patio renacentista de historia y de arte. Pero antes de comenzar, queremos compartir con todos vosotros, con todos ustedes, un vídeo muy pequeñito que proyectaremos en esa pared, porque creemos que este vídeo refleja la emoción y el significado que este cuadro tiene para la institución del Justicia de Aragón. Así que, en un minutito, a continuación, vemos el vídeo. Tiene la palabra la Justicia de Aragón, Concepción Jimeno. Muchas gracias, Carmen. Presidenta de las Cortes de Aragón, alcaldesa de Zaragoza, representantes del Museo Nacional del Prado, consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, querido Fernando, autoridades, amigas, amigos, señoras y señores. Me acompañan don Alfonso Palacio, director adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado, y don Jesús Pedro Lorente, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza. A los dos, gracias por su valiosa participación en este acto. Hoy es un día muy especial para la Justicia de Aragón. Nos reunimos en este hermoso Palacio de Armijo, sede de la institución, para presentar oficialmente a los ciudadanos aragoneses el cuadro La prisión de Lanuza, óleo sobre lienzo del artista Carlos Larraz y Micheto, que pintó en 1858. Una pieza que consideramos de una gran relevancia histórica y cultural para Aragón, atendida su temática. Todo comenzó el año pasado, cuando nos dirigimos al Museo Nacional del Prado para mostrarle nuestro gran interés en contar con el depósito de la obra en esta sede. El cuadro, de imponente escenografía, plasma un acontecimiento histórico y particularmente dramático de nuestra historia. El joven Justicia de Aragón, Juan de Lanuza V, llamado el Mozo, por suceder a su padre y por su escasa edad, es apresado por el capitán de tropas castellanas, Juan de Velasco, que ha ocupado militarmente Zaragoza y tiene orden de prenderlo. Lanuza se ha opuesto, vigorosa pero inútilmente, a un contraforo en el que habría incurrido quien, seguramente, era el hombre más poderoso del orbe, Felipe II, primero de Aragón. El rey ha violentado las leyes aragonesas. El Justicia se ha opuesto a la transgresión y el resultado es el que empieza en esa escena, el suceso que le costará la vida. El cuadro refleja la fuerte tensión, el dramático momento en que Velasco toma preso al Justicia, que parece inquirir a los suyos, normalmente hombres de leyes, si debe obedecer la orden real. Todos conocen el resto del cruento episodio. Como decía, en su momento hicimos llegar al Prado el profundo significado que para el Justicia de Aragón y para los aragoneses tiene la obra, ya que Juan de Lanuza es una figura emblemática de la historia de nuestra tierra que no ha olvidado su encarcelamiento y su posterior ejecución el 20 de diciembre de 1591. Esta misma fecha conmemoramos la fecha que es
un capítulo crucial en la larga historia de la defensa de los fueros y de los derechos de Aragón. Como decía, hace ahora algo más de un año que se comenzaron las gestiones y, para concluirse como es debido, una operación así requiere los esfuerzos de muchos. Los hechos por el museo han sido esmerados y se han ejecutado con una gran diligencia administrativa y artística, porque la obra que recibimos nos llega felizmente restaurada, como si la raza acabase de pintarla. El equipo del Prado ha sido tremendamente receptivo y ha colaborado de forma muy estrecha con el equipo del Justicia de Aragón. También estoy orgullosa de la labor de mi equipo, de toda la casa. Seguridad, gabinete, administración, comunicación, asesoría, de todos. Y de su interés emocionado en culminar con buen resultado este depósito. El hallazgo de la obra en los almacenes del museo, de nuestro primer museo, se debió al afán de conocimiento de nuestro asesor jefe Javier Oliván, que fue quien dio así nuestro primer paso. Y todo ello se ha visto mejorado por ese gran facilitador de los procesos que es la cordialidad, complemento perfecto de la pericia profesional. Y debo transmitir nuestro más sincero agradecimiento al Museo Nacional del Prado, no solo por su impecable labor, muchas gracias, sino por el trato que nos ha dispensado, amable, cercano, dispuesto y tremendamente respetuoso con el patrimonio histórico aragonés y nuestra institución. Haber hecho posible que se albergue esta obra en esta sede centenaria, de cuya rehabilitación hará 30 años este sábado próximo, contribuirá significativamente a aumentar la ya notable sensibilidad del público sobre la historia de Aragón y el papel del Justicia de Aragón como garante de sus derechos. Gracias de corazón por ello. Cientos de personas al año en grupos variados nos visitan de manera organizada y otras muchas, atraídas por el empaque del edificio, su hermosa apariencia, que se aprecia desde su exterior, solicitan adentrarse en él a título particular. Desde ahora, todos los ciudadanos, por las razones que sean que se acerquen a esta sede, podrán contemplar este cuadro y rememorar un episodio importante entre los que compusieron los últimos días de la vida del más infortunado Justicia de Aragón. Otros lienzos y grabados, como el de Lope del Plano, que está justo enfrente, podrán ver con más facilidad quizá después, nos sitúan entre sus últimos instantes, vividos con gallardía, antes de ser decapitado en público en una ciudad enmudecida por el miedo. Este cuadro de 1861, que está depositado en el Palacio gracias a la Diputación Provincial de Zaragoza, como el que ahora con tanto respeto y gratitud recibimos, será objeto, como el otro, de nuestros mejores cuidados. Se suma así este de Larraz y Micheto a los que ya están en Aragón y pintaron Unceta, Balasanz, Barbasán y el citado Lope del Plano sobre los últimos días, los días postreros de don Juan el Mozo. Estoy segura que su contemplación, por los ciudadanos, por todos, les hará partícipes de la fuerza histórica de nuestra institución, que debe servir de estímulo en el mejor cumplimiento de nuestras responsabilidades actuales. Honraremos así a su autor, Carlos Larraz, al imaginar sus emociones y dando una segunda vida a su creación en la sede de esta institución que guarda de modo particular el legado moral del justiciado aragonés. Y concluyo. Reitero las gracias a cuantos han hecho posible este depósito, que nos honra como receptores, y a todos los responsables del Museo Nacional del Prado, esenciales para el resultado, que han comprendido nuestro interés y lo han satisfecho. Y en especial a don Miguel Falomir, su director, que hoy no puede estar con nosotros, a don Alfonso Palacio, director adjunto de Conservación e Investigación, doña Luz Pérez Torres, técnica de gestión del Servicio de Depósitos de Obras de Arte, y a la restauradora de la obra, doña María José Pou. Creo que es muy buen ejemplo esta combinación de rigor y excelencia con el ánimo sincero de cooperación institucional para un buen fin, tan esencial para el funcionamiento de los poderes públicos. Muchas gracias a todos. Director, tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias, señora Justicia de Aragón. Autoridades, he sido incapaz de memorizar todas las que hay, pero bueno, todas demuestran la importancia que tiene para Zaragoza este acto público distinguido. Hoy es un día muy importante para el Museo del Prado y es un día muy feliz para el Museo del Prado. ¿Por qué? Porque un cuadro está en el sitio en el que tiene que estar. Y esto que parece que
puede ser una perogrullada, está lejos de serlo. No siempre coincide que una obra de arte acabe en el sitio que por naturaleza y sobre todo también por historia le corresponde. Y voy a tratar un poquito de explicar el porqué de esta alegría y el porqué de esta razón. Nosotros, como Museo del Prado, desde 2022 hemos comenzado un programa titulado El Prado Extendido, por el que tratamos de repensar, reflexionar sobre aquellos depósitos que hasta ese momento el Prado, bajo la categoría de Prado disperso, tenían diferentes instituciones españolas, siendo conscientes nosotros, como trabajadores y técnicos del Prado, que no estaban funcionando. Es decir, que habíamos llevado históricamente, desde 1980, obras a lugares que no se sentían identificados con esas obras y además no se sentían legítimamente identificados. Entonces, en 2022 comenzamos un proceso de recolocación, reubicación, desplazamiento, reflexión y repensamiento de muchos de esos depósitos, moviéndolos hacia aquellos museos, entidades e instituciones que sí que creíamos que podían aprovechar, exhibir, alegrarse de tener a partir de ese momento esas obras en sus colecciones. El Prado Extendido en estos 3 años ha dado unos resultados óptimos y esta acción se encuadra precisamente dentro de lo que es ese programa, esa mención del Prado Extendido. Nosotros ahora mismo tenemos nada más y nada menos que 3.414 obras distribuidas en 283 instituciones nacionales e internacionales, incluyendo consulados e incluyendo embajadas. En la Comunidad de Aragón, para ser más exactos, y un dato que a lo mejor a ustedes les puede más interesar, ahora mismo tenemos 106 obras depositadas en 12 instituciones, siendo Zaragoza la provincia con 89, si no me equivoco, y creo no equivocarme, 89, la provincia con más depósitos, teníamos 88 hasta que ha llegado la prisión de Lanuza, 89 la provincia con un mayor número de obras depositadas por nuestro museo. 51 en el Museo de Zaragoza, 23 en la Universidad de Oviedo y otras 15 más o menos repartidas por otras instituciones, como por ejemplo otro museo, el Museo Pablo Serrano, que tiene una obra depositada también por parte de nosotros. La historia de este cuadro es una historia muy, muy curiosa, para que también vean un poquito todo lo que pasa, o por todo lo que pasa un cuadro hasta que llega en este día de 16 de diciembre de 2025 a esta presentación en este Justicia de Aragón. Es un cuadro que, como nos explicará nuestro catedrático, se pintó en 1858, que rápidamente entró en el entorno del denominado Museo de la Trinidad, que es un museo que en 1872, digamos que vuelca todas sus colecciones ya en el Museo del Prado, y desde ese momento empieza a tener una vida que le hace pasar por diferentes instituciones. Pasa por el Senado, pasa por la Universidad Complutense, pasa por el Tribunal Supremo, vuelve al museo y durante muchos años queda en el museo. Hasta que, con muy buen ojo, hace muy poquito tiempo, a finales de 2024, comenzamos a entablar una serie de conversaciones dentro de este programa del Prado Extendido entre el Justicia de Aragón y el Museo del Prado para ver si esa prisión de Lanuza podía acabar precisamente siendo expuesta en este espacio que parece estar hecho para acogerlo a las mil maravillas, ¿no? Y como no podía ser menos, nosotros, que en ese sentido somos un museo generoso, y cuando nos encontramos con una institución que también trabaja desde la generosidad y desde la profesionalidad, como ha sido el Justicia de Aragón, todo al final acaba por encajar, decidimos desde el primer momento que este cuadro debía estar aquí. Además, era un cuadro que estaba bastante bien en cuanto a su estado de conservación. Era un cuadro que simplemente había que trabajar desde el punto de vista de unos barnices que estaban alterados, que estaban oxidados, que
la composición se viera sin apenas profundidad, había que tensar un poco el lienzo, pero a nivel de reintegraciones no hubo que hacer muchas cosas y era un cuadro que, por lo tanto, después de unos meses de trabajo, de la mano, quiero recordar a la restauradora María José Pou, que ha hecho un trabajo extraordinario, pues luce como tienen aquí. ¿Qué más? ¿Por qué es importante para nosotros el Prado extendido y por qué es importante, sobre todo, que la prisión de Lanuza esté hoy aquí, la podamos presentar este 16 de diciembre? Por una razón fundamental, y es otro de estos motivos de alegría para el Museo del Prado como institución que nos origina el día de hoy. Bueno, no me voy a extender muchísimo porque, bueno, nos daría para mucho tiempo, pero los museos, como saben, son instituciones muy complejas, son instituciones que tienen que atender muchos frentes. Se dice que el museo es una estructura de educación, se dice a veces que el museo es una estructura de investigación, se dice a veces que el museo es una estructura de creación también o de comunicación, pero el museo es ante todo, y aquí aterrizamos con nuestro estupendo cuadro, es una estructura de conservación y de difusión del patrimonio. Nuestra mayor obligación como museo es preservar el patrimonio, por encima de cualquier otra. Por encima de cualquier otra, el Prado tiene la convicción, otros museos piensan que no debe ser esa nuestra principal función, o la principal función suya como museos. Nuestra principal función es conservar un patrimonio que hemos recibido, que nosotros custodiamos y que tenemos la obligación de trasladar a las generaciones venideras. Y en eso nos empeñamos, en conservar y en presentar en las mejores condiciones posibles, a través de nuestras exposiciones permanentes y temporales, ese patrimonio. Y en difundirlo. Y son muchos los cuadros que nosotros, por desgracia, no podemos llevar a nuestras paredes, no podemos llevar a nuestras salas. Y para eso están estas instituciones, para eso están estas otras instituciones como museos, como consulados, como embajadas o como una institución como puede ser esta, el Justicia de Aragón, para recibir esos cuadros que nosotros no podemos exponer, para recibirlos en las mejores condiciones posibles de presentación y de exhibición y, en definitiva, para exhibirlos y hacer de ellos una contribución al patrimonio del lugar, ¿no? Nosotros con esta acción, y vosotros también, zaragozanos, zaragozanas, aragoneses, aragonesas, nos habéis ayudado a recuperar patrimonio. Y esa es una de las funciones claves de todo museo, la recuperación de patrimonio. Nos hemos embarcado en un proceso de meses para un cuadro que no estaba presentable, que no podía verse, que no podíamos llevar a las salas de exposiciones temporales. Tampoco lo podíamos llevar porque el espacio es muy reducido y realmente la competencia de obras maestras en el Museo del Prado es muy alta. Pues hayamos podido por fin recuperarlo gracias a vuestra generosidad también y traerlo hasta aquí. Así que estas acciones donde, no me gusta utilizar estas palabras, todo es un win-win, un ganar-ganar por parte de las dos instituciones en el mejor sentido de la palabra, yo creo que nos deben alegrar y regocijar a todo el mundo. Para nosotros es un cuadro importante, para vosotros es mucho más que un cuadro de Carlos Larraz, pintado en el año 1858, un cuadro de historia de un pintor además zaragozano, de un pintor que viaja a París, como nos contará ahora a continuación el último de nuestros invitados. Y lo que deseamos desde el Museo del Prado es que lo disfrutéis, que lo hagáis conocer, es decir, que traigáis a gente a verlo, a hablar de él, y nada nos haría más felices que después de esta obra a lo mejor pudiera venir un segundo cuadro también al Justicia de Aragón por parte del Museo del Prado e hiciera, ¿ya estáis viendo huecos? Hiciera la obra a lo mejor 90 que estuviera ya aquí en la provincia de Zaragoza. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
señora Justicia de Aragón y autoridades y señoras y señores en general. No voy a dar una clase de historia del arte, pero sí unas consideraciones sobre historia del arte y política cultural que creo que vienen bien al caso después de las palabras que a mí me han alegrado tanto sobre la política cultural que afortunadamente va cambiando del Museo del Prado. El Museo del Prado en el siglo XIX tenía el criterio de hacer patria mandando a los depósitos un poco a voleo, de manera que en Zaragoza teníamos muchos cuadros en el museo y en instituciones depositados de la Escuela Andaluza, de la Escuela Valenciana, que está muy bien, pero algunos de los cuadros de la Escuela Aragonesa están dispersos en lugares bastante alejados, ¿no? Lo cual dificulta bastante el estudio por parte de los historiadores del arte, que por razones naturales tendemos a estudiar, porque si no, ¿quién lo va a hacer? Los artistas más cercanos, pero también por razones de fuentes, ¿no? Aquí tenemos los archivos, tenemos la información de prensa, tenemos aquí fuentes textuales, pero en cambio nos faltan a menudo, cuando los cuadros están tan lejos, la confrontación que es vital para la historia, para un historiador del arte, con las obras. Esta es la primera vez que veo este cuadro del que tantas veces había escrito. Solo lo conocía por fotografías. Tenía muchas expectativas por llegar a verlo en persona, incluso por ver si así tenía más informaciones que me habían pasado desapercibidas. Lo primero que he hecho cuando he llegado ha sido mirar la firma. A menudo los artistas, cuando firmaban, estaban en un concurso, como este caso, ¿no?, para una exposición nacional de Bellas Artes, tenían a gala, si habían hecho su cuadro en el extranjero, poner debajo del nombre y del año Roma, París. Pues no es el caso. El artista, en este caso, no puso la localización, lo que me hace pensar, porque no lo sabemos, que no lo realizó en París. Posiblemente el cuadro lo pintaría en Madrid, donde acabó siendo expuesto, y a veces decimos que está retornando a Zaragoza, pero pasa como con el Guernica. En realidad no había estado nunca en España cuando lo retornaron, y este es un cuadro de un artista aragonés que probablemente pintase en Madrid y que viene ahora por primera vez a Zaragoza. Otra cosa que quería ver, ahora al tener ocasión de confrontarlo en persona, era la pincelada, porque en las fotografías no se puede advertir el toque, el empaste, y tampoco se puede advertir demasiado en el cuadro, porque pertenece a una escuela ya no tan romántica, un poco adentrado en un mayor academicismo que es propio de mitad del siglo XIX, y el cuadro es menos romántico de lo que podría pensarse por el tema, ¿no?, en cuanto a su ejecución. Bueno, es romántico por muchas cosas, también por el predominio de los negros, no solamente en la indumentaria, sino también de las tinieblas. Claro, si lo pintó en Madrid, no tenía cercanía para ir a documentarse sobre la localización, sobre todo porque lo que representa es el Palacio de las Cortes del Reino, que había sido bombardeado, había desaparecido durante los sitios de Zaragoza. A lo mejor conocía el Palacio de la Audiencia, otros sitios que le pudieran servir como ambientación renacentista para una localización del cuadro que no tenía segura, con lo cual prefirió ponerlo un poco entre tinieblas para que no se notase demasiado esta falta de exactitud en cuanto al lugar, que es bien distinto de lo que ocurre con el cuadro de enfrente. López del Plano lo que hace es valerse de grabados que representaban la plaza del mercado, y entonces pudo localizarlo mejor. Hay también un predominio de la composición romántica en el hecho de que no está representando en el centro, no está en la composición centrada, sino que está colocando al personaje, a los personajes, el que le apresa y el que es apresado, a dos lados, y haciendo una composición en diagonal, que de esta manera marca la perspectiva, está señalando a través de las figuras que por la escalera nos van llevando la vista hacia un efecto de profundidad que, bueno, estaba bien buscado cuando no se quería hacer un cuadro con una composición demasiado plana. Pero a eso ayuda también el color. Y el fuerte colorido, sobre todo en la parte izquierda, que ahora sí que se aprecia mejor que en las fotografías, viéndolo ahora adelante, es ya un rasgo menos romántico, es
es un rasgo propio del maestro que había tenido en París Thomas Couture, que era alguien partidario de unas coloraciones intensas. Se ve muy bien en las figuras también su gusto por los escorzos, por las representaciones, como en su famoso cuadro de los romanos de la decadencia, que está en el Museo de Orsay, justo enfrente del cuadro. Sí, perdón, no sé qué he hecho, que se me ha ido. Justo enfrente del cuadro de Courbet, como una oposición entre el arte más progresista y el más académico. Pero Couture en realidad era un partidario del juste milieu, ¿no? Un término medio entre ni demasiado académico, ni demasiado romántico, ni demasiado colorista, ni demasiado dibujístico. Es un término medio que aquí también se aprecia muy bien en las cuestiones formales del cuadro. Pero también el gusto de este maestro parisino por el teatro. Él hacía composiciones muy teatrales y eso tiene también bastante de teatral, lo cual no nos tiene que extrañar, porque la inspiración para este tema le venía sobre todo de la literatura. La literatura romántica había convertido en ya un héroe del liberalismo a Juan de Lanuza, sobre todo en oposición al absolutismo que representaba Felipe II, y nuestra literatura aragonesa posteriormente irá desarrollando mucho más ese tema, ese gusto por el tema, de la mano de las representaciones visuales de la pintura. En estas representaciones visuales hay una evolución que tenemos que tener en cuenta para los dos contextos geográfico y político que representan estos dos cuadros, que no se llevan tampoco tantos años, pero que corresponden a, como digo, dos contextos diferentes. Este cuadro está pintado seguramente en Madrid, pero con toda seguridad para Madrid y a un nivel estatal. Lo que interesaba en estas representaciones y en las que hacen otros de los artistas no aragoneses que retratan el tema del justicia, es sobre todo el desafuero, las cuestiones legales, ¿no? Esto es muy importante para los artistas, mostrar estas cuestiones que parecen a lo mejor anecdóticas y que son muy de diálogo teatral o de representación escrita. Aquí vemos al Justicia volviéndose cuando le están tomando preso a su entorno, a sus consejeros, y uno de ellos baja la cabeza diciendo que el rey todo lo puede. Bueno, pues estos diálogos, ahí también en el de López del Plano enfrente, vemos cómo el Justicia se vuelve cuando han leído, entre otras cosas, en su condena de muerte, acusaciones de traidor contra las que protesta. Está haciendo como un gesto de bendición, pero a la vez de protesta antes de asumir su cruel destino. Son cuestiones legales que importaban mucho cuando lo que estaba en el contexto político de la época era el combate contra el absolutismo, un combate que se quería hacer sin ensañamiento. Ya no se trataba de la época de Fernando VII, después de las guerras carlistas. Y entonces tampoco se trataba de estar heroificando cuestiones como las de los fueros, que precisamente habían sido bandera de los carlistas. En los años 50, finales de los años 50, un gobierno liberal, que fue quien compró el cuadro, lo que quería era un mensaje de concordia, pero también de que se acabase con el absolutismo, el personalismo. Y es, en cambio, en un contexto posterior y en un contexto ya aragonés, donde nuestros artistas en lo que se centran es en la figura del mártir. Y ya no están representando la prendición y todas las cuestiones legales del desafuero, sino la muerte. Están representando, en el caso de Unceta, los últimos momentos cuando está orando en capilla, y no llegó a pintar, aunque lo ofreció al ayuntamiento, el siguiente cuadro de Lanuza en el cadalso, que representan Balasanz, Barbasant, diferentes artistas aragoneses. Porque ya a finales del siglo, sobre todo, a finales del siglo XIX, se había convertido en un mártir de la causa del aragonesismo, que cada vez estaba ya más pujante, y entonces estaban no solamente o no tanto protestando contra el absolutismo, sino ya haciendo gala de ideología aragonesa, de exaltación de una figura en nombre de lo que se quería construir, una nueva ideología política. Desde nuestro punto de vista actual,
nos interesan ambas y nos interesa también una reconsideración. Somos una especie, son juegos de espejos, nunca mejor dicho, ¿verdad? Porque están colocados uno enfrente de otro, son dos momentos en los que además hay una recuperación iconográfica. Muchos de los atuendos, pero incluso la fisonomía de los sucesivos Justicias se inspiran en este, que es el primero de los cuadros donde la imagen del Justicia se representa en un cuadro. Ahora nos interesa esa visión de conjunto como un juego de espejos desde nuestra representación de la historia actual, nuestra revisión de la historia de aquellos hechos de la España de Felipe II, pero también de cómo la revisaron en el siglo XIX y de cómo tenemos que proyectar hacia el futuro no solo nuestras reconsideraciones de la historia, sino también nuestra reconsideración del patrimonio. Es patrimonio aragonés doblemente el cuadro que ahora ha venido aquí, por una parte porque está representando, como decía, un tema muy aragonés y aragonesista, pero también porque el autor es Carlos Larraz, un artista poco conocido, desafortunadamente murió pronto y no pudo desarrollar una larga carrera de este tipo, académica, con cuadros de historia, hizo más bien pintura de género, pero también eso es interesante. Y los demás cuadros de él están en el Museo del Prado también, como este, en las reservas. Yo creo que es una interesante reconsideración y un desafío, no solamente para esta casa, donde todavía quedan huecos y podrían venir otros cuadros para completar este repertorio, ¿no? este repertorio visual, pero para todas las demás, ¿no? Y es una ocasión aquí hablando delante de las autoridades de diferentes instituciones, el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón, la Universidad, el que ahora reconsideremos estos depósitos del Prado extenso para que podamos tener la oportunidad, los historiadores del arte aragonés y en general el pueblo aragonés, de ver estas obras que estarían mejor expuestas en depósitos en nuestras instituciones que en las reservas del Prado. Muchísimas gracias.